Bueno, buenas noches otra vez a los que están integrando. Vamos a empezar la clase recordándoles que estamos viendo las dificultades de aprendizaje. Hemos partido desde conceptos desde la neuropsicología. Después hemos hecho una apreciación de la diferenciación entre una dificultad de aprendizaje y los trastornos de conducta, indicando desde una postura descriptiva más que conceptualizada de cómo se presentan estos criterios o estos indicadores de la dificultad de aprendizaje en el aula, ¿no? Caracterizando eh, algunas características, valga la redundancia, de los niños en el aula, ¿no? De eso hemos ordenado y hemos sistematizado esa información y hemos definido que las dificultades de aprendizaje se caracterizaban por una disfunción o una dificultad en el desarrollo de las funciones básicas, que en este caso serían funciones psicológicas. Ese sería el defecto primario en este trastorno de las dificultades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los niños con dificultades de aprendizaje tienen insuficiente desarrollo de las funciones psicológicas, como son las sensaciones, las percepciones, la memoria, la atención, el lenguaje y el pensamiento. Y un defecto secundario era el problema de tipo emocional, porque si nos imaginamos a un niño con dificultades de aprendizaje, nos podemos dar cuenta que los efectos que va a producir su insuficiencia en el desarrollo va a producir pues una especie de etiquetas en su persona, ¿no? Como el que no puede, como el que escribe mal, como el que pronuncia mal, como el que no se da cuenta, etcétera, etcétera, que generan pues dificultades a nivel emocional. Estas serían los efectos secundarios y en estos casos donde los niños presentan esta insuficiencia en el desarrollo de las funciones psicológicas, nuestras estrategias tendrán que eh, intervenir en esa área, ¿no? La mayoría de las herramientas o estrategias que podamos utilizar para atender estos casos tendrán que ser para favorecer el desarrollo de estas funciones cognitivas o funciones psicológicas también y esperar que los niños con dificultad de aprendizaje, se vayan nivelando en su desarrollo, ¿no? Algunas dificultades de aprendizaje no desaparecen completamente, otras en cambio sí llegan a superarse y otras también llegan a desarrollar ciertas estrategias. Por ejemplo, en el caso de niños con dislexia, de adultos, son profesionales, han llegado a desarrollar un aspecto maduro en cuanto a su problema y han encontrado estrategias para poder superar estas dificultades que tenían, de tal manera que a veces se hace imperceptible y también han obtenido una normalidad en su madurez, en su desarrollo, adecuándose a las exigencias sociales del mundo académico y del mundo social y cultural, ¿no? Obteniendo profesiones, etcétera, etcétera. Niños también con dificultades en el aprendizaje asociadas a un déficit de atención o hiperactividad también han desarrollado habilidades que les han favorecido de adultos, ¿no? Tal es el extremo de que muchas de estas personas con el TDAH famoso han desarrollado una madurez en su personalidad, adecuándose a esa deficiencia, pero superando estas sus barreras al nivel de la disfunción de las funciones básicas o funciones psicológicas. En el caso de los trastornos era el inverso, ¿no? Trastornos de conducta. El defecto primario en estos casos eran personas que tenían problemas o afectaciones a nivel emocional. Estas personas que tienen el trastorno de conducta han sufrido desde muy pequeños abandonos o problemas de apego que no les han permitido desarrollar o llegar a una madurez emocional. A consecuencia de esta inmadurez emocional, ellos, como defecto secundario, tienen insuficiente desarrollo en el área de las funciones psicológicas, pero su defecto primario es el nivel emocional, ¿no? En estos casos, cuando se interviene en los trastornos de conducta, a veces es necesario y suficiente brindarles seguridad a nivel emocional, generando una estabilidad y una confianza en que sus
manifestaciones emocionales sea correspondido, ¿no? De tal forma que estas personas adquieren seguridad y confianza en esa persona que le brinda este ámbito emocional estable, haciendo que después, con esta estabilidad, ellos puedan desarrollar y superar esas insuficiencias en el desarrollo de las funciones psicológicas que les habrían permitido manifestar similares conductas a los niños con dificultades de aprendizaje. En muchos casos, estos dos trastornos, las dificultades de aprendizaje y el trastorno de conducta, se ven en el aula, ¿no? Los niños, por ejemplo, con trastornos de conducta son los niños que se riñen con las normas, ¿no? No obedecen o no cumplen las instructivas o constantemente están peleando, discutiendo, haciendo disrupción en el aula. Y a veces las maestras confunden, ¿no? Y piensan que es un niño con dificultades de aprendizaje que parece también similar porque el niño que tiene dificultades de aprendizaje, por ejemplo, también es molestoso, no hace caso, pero no porque está emocionalmente inestable, sino porque la deficiencia en su desarrollo de funciones básicas no le permite superar sus problemas en el aprendizaje, ¿no? O sus dificultades. En cambio, en el trastorno de conducta, él puede hacer cosas, pero no, en la parte afectiva no le permite motivarse, no le permite conseguir objetivos a corto plazo, a largo plazo. Están priorizando el lado afectivo, haciendo que sus manifestaciones se confundan con las dificultades de aprendizaje. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Ahora ya de forma más específica vamos a tocar algunos temas que conciernen a las dificultades más conocidas, digamos, ¿no? Hoy vamos a abordar la dislexia, la dislalia en principio y después la dislexia, ¿ya? Bien, voy a, por favor, compartir la pantalla. Por favor, me van a esperar un ratito. Bien, les agradecería si me confirman si se ve las transparencias, por favor. Sí, licenciado, se puede ver. Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? El tema de forma general es la dislalia, ¿no? Bueno, es un trastorno que es muy común. Vamos a ver algunas características de este trastorno y también conocer las formas de cómo abordar y cómo mejorar. Bien, en la definición, permítame un ratito, voy a utilizar el punterito. En la definición de dislalia dice que es una alteración funcional del habla, ¿no? Es de la capacidad de producir algún sonido con características reconocibles que consiste en, o está caracterizada por, dice, omisiones. En algunas palabras se omite, es decir, no se pronuncia la palabra. En algunos casos se sustituye, ¿no? En vez de decir la R, dicen la L. O se distorsiona el sonido de las palabras, por ejemplo, la N y la L, ¿no? Se distorsiona en el sentido de que no hace inteligible la pronunciación de estas palabras. Cuando es muy grave o cuando es muy pronunciada esta alteración funcional, produce un retraso significativo, especialmente si comparamos que ese retraso con un otro niño de su edad, ¿no? Especialmente en la adquisición y en la madurez de los esquemas motrices del fonema y de la pronunciación de la palabra. Aquí vemos un cuadrito muy ilustrativo a nivel anatómico, en donde las áreas que participan en el habla son principalmente la lengua, los labios, el paladar, ¿no? Y las partes profundas del aparato fonador, en el sentido de que pueden enviar ráfagas de sonido que hacen pronunciar tanto las que vienen de la parte superior o las que vienen de la laringe, ¿no? Que hacen posible la pronunciación.
Especialmente la mayoría de los fonemas están determinados por el movimiento anatómico y funcional de la lengua. Esta es la que en sus distintas posiciones pronuncia o permite la producción de algunos sonidos importantes. Por ejemplo, que en este momento hacemos o pronunciamos la P, ¿no? Ustedes hagan el simulacro de pronunciar la palabra P, están anatómicamente uniendo los dos labios para decir P. Si quisieran dar valor a esta pequeña disposición anatómica para este fonema, si evitáramos unir los labios, por ejemplo, hagan el intento de unir los labios, no van a poder decir el fonema específico de la P. Inténtenlo ustedes. No se puede, ¿no? Es decir, hay una necesidad de unir los labios para producir la palabra explosiva P o el fonema P, ¿no? De la misma forma, si por ejemplo ustedes no ponen la lengua delante de los dientes y de forma similar a la anterior, no van a poder decir la palabra T si no colocan la lengua cerca de los dientes. Intenten decir T sin poner la lengua al lado de los dientes siguiendo este gráfico. No se puede, ¿no? Entonces, para mover los labios hay una serie de musculaturas en esta proporción anatómica, pero también en la lengua tiene que haber una conciencia del lugar donde se ubica ciertas partes de la lengua y especialmente se tiene que tener una autonomía en el movimiento de la lengua, tanto sacando afuera, moviendo hacia adentro, ocluyendo, ¿no? Tapando la parte del palatino, etcétera, etcétera, que hacen posible el reconocimiento de algunos fonemas, especialmente para producir una palabra. Entonces, la dislalia, al ser una alteración funcional, se caracteriza por eso. Por eso dice alteración funcional. Algo del aparato fonador no está funcionando bien. Pero también hay que agregar a esto que la dislalia también se produce por una incapacidad para poder reconocer sonidos, ¿no? En este caso, ya no es en la producción específica del sonido, sino que los sonidos los vamos a adquirir cuando nuestro oído, ¿no? Cuando nuestra capacidad sonora coincida, ¿no? Con el sonido específico exigido por un grupo social de tal forma que podamos diferenciar este sonido socialmente, ¿no? Y podamos discriminar ese sonido específicamente. Por ejemplo, hay muchos idiomas que no diferencian, en el caso nuestro y muy próximo, el quechua, por ejemplo, no diferencia fácilmente a nivel sonoro, no es a nivel de lengua. A nivel de lengua y a nivel del aparato fonador se puede decir los dos fonemas, pero a nivel del oído, el oído ha sido habilitado durante el ejercicio del habla, por eso se dice habla, del habla quechua, ha ejercitado el sonido que ha sido producto del idioma en el que se habla, ¿no? En este caso el quechua. La sociedad quechua o la cultura quechua, al reproducirse como idioma nativo o idioma originario, ejercita en los que hablan, en los hablantes, esta capacidad discriminatoria de sonido. Entonces, los que hablan quechua, mientras hablan, van ejercitando y afinando su capacidad de discriminación sonora de la E y de la I, a tal punto que lo pueden confundir E con I, o en el caso del español, por ejemplo, nosotros fácilmente diferenciamos la E de la I, ¿no? No solamente por la posición de la lengua cuando pronunciamos la E de la I, también hay una leve diferencia, sino especialmente en el aspecto sonoro. Nuestro oído es capaz de discriminar y asociar esos sonidos a una producción exigida socialmente que nos adecua y nos permite la comunicación. Entonces, la dislalia no solamente había sido una alteración funcional del habla, sino también de la capacidad de discriminación fonética a nivel sonoro. Bien, también la dislalia está considerada como una alteración en la articulación de algunos fonemas. La mayor parte de las dislalias no son en todas las palabras, sino en algunas específicas, ¿no? De tal forma que dice que esta alteración
en la articulación de algún fonema, no muestran una patología en el sistema nervioso central, es decir, no es un daño en el sistema nervioso, ni en los órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico, como hemos visto, ¿no? Sino, les decía, es una gradual diferenciación a nivel sonoro y a nivel de precisión del desarrollo de la lengua o de la capacidad del aparato fonador que llega a producir este fonema. Entonces, muchas dislalias, por ejemplo, hay una dislalia que se llama la dislalia evolutiva, que se diferencia porque estos niños, entre los 3 y 5 años que van adquiriendo palabras, ya deberían superar naturalmente de toda la capacidad discriminatoria de la lengua española. Pero mm, cuando no llegan a hacerlo y se caracteriza por esta dislalia evolutiva, van teniendo alteraciones porque no llegan a madurar esos órganos sensoriales o fonatorios como el normal o el grueso de la gente adquiere en cierta edad. A esa dislalia se llama dislalia evolutiva por una cuestión de desarrollo. Pero la mayoría de las dislalias desaparecen, ¿no? Se corrigen, ya sea por evolución o por ejercitación. Por ejemplo, les ponía el caso de un niño quechua, de idioma materno quechua, que no llega a hablar o diferenciar la E de la I, ejercitando o practicando en una sociedad o en un grupo cultural que habla el español, va a llegar a desarrollar esa capacidad discriminatoria de reconocer o diferenciar la E de la I, de tal forma que después, superada su dislalia, continúe pues con su capacidad fonoarticulatorio normal. Por eso dice, no es una patología del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico. Sus efectos, dice, trasciende lo patológico, a veces, en muchos casos, afecta a la personalidad. Y evidentemente, ¿no? En los efectos que produce esta alteración o esta dificultad puede incluso producir este aspecto que en algunos casos también se llama como el mutismo, ¿no? Una especie de silencio, porque el niño se da cuenta que no puede producir la palabra o no habla bien y empieza a querer callarse, ¿no? Por eso dice, afectan la personalidad. El mutismo también se produce porque se exponen a grupos en los cuales les exige hablar y ante la dificultad ellos prefieren callar y aislarse o retraerse o inhibirse de esas conductas comunicativas. Eh, Cuando perdura más allá de los 4 años, ¿no? Es cuando ya debemos prestar mucha atención, porque como les decía, el trastorno de la dislalia debería empezar a desaparecer entre los 4 y 5 años, ¿no? Por este tiempo del desarrollo en la que los órganos fonoarticulatorios empiezan a desarrollar. Una vez superada esta edad, ya debería desaparecer. Si no desaparece, hay que empezar a sospechar algún otro elemento que está afectando el desarrollo, incluso sospechar que alguna patología del sistema nervioso central puede estarse evidenciando ahí ante un diagnóstico presuntivo que teníamos de dislalia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros inicialmente hemos diagnosticado dislalia, pero superado los 4 o 5 años y la dislalia no desaparece o no mejora, habría que sospechar en algún otro trastorno que hable ya de una alteración al sistema nervioso central, como las disfasias, por ejemplo, ¿no? Que son ya patologías eh, que tienen una alteración en el sistema nervioso central o en alguna parte del órgano fonatorio a nivel anatómico. Ya deberían desaparecer, como les dice aquí, a partir de los 4 años, pero cuando ya esto insiste, hay que empezar a sospechar que es otro tipo de trastorno. Bien, aquí también podemos ver una descripción anatómica de la parte donde se producen estos sonidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sonidos labiodentales, eso que hace rato les decía, los bilabiales que se producen uniendo los labios, los alveolares que se producen en esta parte del alveolo o del paladar, o los palatales también, que son en la parte media, y los veladares o ubulares, ¿no? Que son estos fonemitas que están aquí donde se pronuncia la dental con la T y los interdentales que son la D, la Z y la C, suave. Entonces podemos agrupar
esta capacidad de hablar o expresar oralmente estos sonidos o estos fonemas en esta serie de categorías, ¿no? Las vocales, que están identificadas por la ubicación central, donde se dice A, ¿no? En la posterior, o U, ¿no? Ahí atrás se dice estos fonemas, y los anteriores, I, en la delantera. De la misma forma, las consonantes en estos lugares que están descritos en esta ubicación anatómica se producen, ¿no? Como ustedes ahí pueden ver, aquí cada fonema tiene un lugar específico donde se pronuncia. En este caso, las dislalias tendrían que ver en una incapacidad o una falta de desarrollo de estas partes del cerebro o del órgano fonoarticulatorio en el que no se produce o no se maneja adecuadamente estos órganos fonoarticulatorios y produce esa dislalia. Bien, ¿cómo podemos detectar las dislalias, no? Y al principio, ¿no? Es bueno darnos cuenta de qué errores en la articulación del sonido del habla pueden producirse. Puede ser que al principio de la palabra, en la parte media de la palabra o al final de la palabra, ¿no? Es importante ver en qué momento, ¿no? O en qué parte de la palabra se produce esta dificultad. Eh, También hay que empezar a ver y a reconocer, ¿no? Si es una sustitución, una omisión, una inversión o una distorsión. En el caso de sustitución, por ejemplo, puede emitirse un sonido ante una incapacidad de pronunciar un fonema, articulando otro en su lugar, ¿no? Puede ser al principio, en la parte media, al final. Como por ejemplo, ¿no? El fonema aquí R es sustituido por la G. En vez de decir rabo, ¿no? Lo cambia por gabo, ¿no? Estos ejemplos nos hacen ver que así se está sustituyendo. También puede ser por omisión. En vez de decir globo, dice gobo, ¿no? Han omitido la L. O inversión, que en este caso, por ejemplo, en vez de decir tigre, dice tiger, ¿no? Y lo leen también así los chiquitos, ¿no? Tiger en vez de decir tigre. O la distorsión, en vez de plato, dicen palato, ¿no? Bueno, entonces estos ejemplos nos permiten detectar en los niños estas dificultades que se producen al principio, en la parte media o al final de las palabras, ¿ya? Y como ven aquí, está definido precisamente esa ubicación donde estos elementos podrán manifestarse con esta serie de 4 indicadores. Bien, también en la mayoría de los casos no existe una evidencia ni diagnóstico de hipoacusia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos niños no van a depender de un trastorno que también es conocido como hipoacusia. ¿Qué quiere decir eso? Un niño para ser dislálico no puede tener una baja audición, por ejemplo, ¿no? Ahí tendría más causal, o sería más un elemento causal o sintomático, la hipoacusia, que estaría generando esta dificultad para poder diferenciar sonidos por el bajo nivel de audición, ¿no? Miren aquí cómo se relaciona, ¿no? El aparato fonador está muy estrechamente relacionado con la capacidad auditiva. Cuando no podemos reconocer o diferenciar el sonido, no tanto por el aparato articulador a nivel oral, sino por el oído. En este caso, la hipoacusia, que es una disminución de la capacidad de reconocimiento de los fonemas a nivel sonoro, está generando también dislalias, pero en este caso el trastorno está ocasionado por la hipoacusia. Tampoco, dice, no debe haber un trastorno neurológico para considerarlo dislalia. Ya les dije hace rato, ¿no? Si hasta los 4 o 5 años no se supera esta dificultad dislálica, hay que empezar a que, en este caso, ya no es una dislalia, sino podría ser una disfasia, ¿no? O una afasia también, que tal vez es más grave, pero puede haber restos afásicos o restos disfásicos que estarían ahí impidiendo ese desarrollo de esa habilidad de producción de sonidos por este trastorno neurológico. También no debe calificarse o diagnosticarse como dislálico a un niño que tiene retardo mental, ¿no? Porque el retardo mental está asociado a un trastorno neurológico que también el niño con retardo mental puede tener retraso en el desarrollo
del lenguaje, pero también puede tener esos criterios anteriores que habíamos visto, ¿no? Omisión, sustitución o distorsión de los fonemas que están evidenciados no por su dislalia, no es una dislalia en este caso, es una deficiencia mental o un retardo mental con manifestaciones dislálicas. Su principal diagnóstico es retardo mental o deficiencia mental con indicadores dislálicos o con manifestaciones dislálicas, ¿no? Tampoco se puede decir dislalia a un niño que ha vivido en una cultura X y ha pasado a otra. Allí el aspecto social y cultural han definido su incapacidad para poder pronunciar los sonidos. Por ejemplo, muchos que aprenden idiomas extranjeros son pues dislálicos, ¿no? No dislálicos como está definido el término, sino dislálicos por un cambio idiomático nomás, ¿no? No pueden decir claramente el sonido de ese idioma y al tiro se les reconoce, ¿no? Entonces, igual como nosotros cuando escuchamos a una persona que habla originalmente, digamos, el inglés y ha aprendido a hablar el castellano o el español, le notamos su tono, ¿no? O su secuela idiomática cuando él habla español siendo originalmente un inglés. Lo mismo pasa, ¿no? No puede considerarse a eso dislalia. Bueno, esto entonces nos ayuda a descartar otros criterios que también manifiestan o comparten ciertos síntomas, pero hay que saberlos reconocer. Estos niños que tienen dislalia generalmente son rechazados a hablar o no pueden hablar en la escuela, ¿no? Porque estos niños, evidentemente, pues como no pueden decir las palabras, o los chiquitos al escucharle decir una palabra empiezan a hacerle la burla, etcétera, etcétera, entonces a veces prefieren no ejercitar esa dificultad y empiezan a retraerse, ¿no? Por supuesto, esto a nivel emocional va a tener también un bajo rendimiento escolar, ¿no? Y esto también va a impedir, pues, que el niño tenga seguridad, confianza, ¿no? En su desarrollo cuando por de medio está apareciendo estos aspectos emocionales que están afectando su capacidad de sentirse seguro a nivel emocional. Por eso también tal vez puedan tener un bajo rendimiento escolar, ¿no? Y miren, si recordamos la anterior clase, había estos indicadores de bajo rendimiento, ¿no? Pero en este caso no es tanto porque él tiene retardo mental o algo así, sino su bajo rendimiento se va a dar porque los elementos afectivos están siendo lo que están ocasionando este bajo rendimiento, indicando que los mismos son un defecto secundario, no un defecto primario. Su defecto primario es esa inmadurez que tiene a nivel del lenguaje de producir algunos sonidos, por inmadurez, no por deficiencia ni por trastorno neurológico, ¿no? Eso ya estamos definiendo. Pero el defecto secundario se da pues en estos aspectos, ¿no? Rechazos a hablar, también es que hay una especie de maltrato o agresión de sus compañeros. Esto también puede afectar en su rendimiento escolar, etcétera, etcétera. También puede haber una poca agilidad en los movimientos de sus órganos fonoarticulatorios. Generalmente, con ejercicios de lengua, que lo vamos a ver después, podemos superar esta su deficiencia del desarrollo de esa función fonoarticulatoria. Y nuevamente reitero, cuando ya superan los 4 años hay que preocuparnos, ¿no? Porque ya entre 4 y 5 años ya deberían superar, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque también entre los 6 años ya va a aprender a escribir, a traducir los elementos sonoros en elementos gráficos. Entonces esto también va a afectar su producción gráfica si no se supera en esta edad, ¿no? Entre los 4 y 5 años, que sería quizás el tope para empezar a sospechar que ya está acompañado de otros trastornos o es realmente otro trastorno. En otras áreas estos niños son normales, ¿no? Por ejemplo, la parte física o también en la parte, digamos, de habilidades motoras, ¿no? Son normalmente han adquirido un desarrollo pleno. ¿Qué factores predisponentes tiene la dislalia? Por ejemplo, ¿no? Puede ser que en muchos casos la familia no estimule la producción correcta del fonema, ¿no? Y esto también tiene que ver con una actitud de la familia que empiezan a hablar como el bebé, ¿no? Cuando en realidad la actitud más correcta es pronunciar los fonemas específicos de forma correcta y también haciendo que esta capacidad de producción de fonema correcta guíe
al niño en adquirir esa habilidad de producir exactamente el fonema requerido, ¿no? O también, o una falta de autonomía en las relaciones. Niños que no salen mucho, no se relacionan con compañeros, ¿no? A veces, por ejemplo, una familia puede tener solamente un niño y ese niño siempre está en la casa con los adultos y generalmente los adultos no interactúan con el niño, ¿no? Entonces, esto hace que el niño no ejercite su parte fonoarticulatoria en esa conversación que genera un acto dialogal, ¿no? El acto dialogal o el diálogo, por ejemplo, se produce cuando hay interacción entre personas, ¿no? Un niño que no asiste al kinder o que no asiste a grupos donde hay otros niños, otros pares, va a tener problemas en su desarrollo, ¿no? Y en este caso, si este niño más bien asiste a kinder o asiste a niditos que llaman, ¿no? A centros de estimulación temprana o a grupos donde hay niños, estos niños aprenden ya sea a devolver respuestas frente a requerimientos de hablar, ¿no? Porque el otro niño le dice, ¿qué te llamas? O ¿quieres jugar? Le dice, ¿no? Entonces, el otro niño le está exigiendo que hable, ¿no? Cuando le dice, ¿qué te llamas? Él tiene que producir. O empieza a hablar y el otro se calla y espera que hable el otro. Entonces, en este aspecto coloquial de la comunicación o pragmática, es que la habilidad para producir sonidos y para reconocer los mismos se va a estimular. Cuando la familia no provee estos factores de desarrollo, puede más bien entorpecer, ¿no? También puede ser un factor predisponente familias de migrantes, ¿no? De otros idiomas. Como les decía, ¿no? Muchas personas del área rural vienen a la ciudad y pueden en ese proceso migratorio generar un factor predisponente para tener estos problemas de no pronunciación o no reconocimiento. Pero puede tener manifestaciones dislálicas, pero si es problema de idioma, al ejercitar se va a nivelar y va a adquirir una autonomía, especialmente en aspectos neuropsicológicos y un poco recurriendo a la teoría de la plasticidad del cerebro. Nuestros cerebros hasta los 6 o 7 años están en un auge de desarrollo neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que las neuronas están empezando a conectarse íntimamente y generando especies de carreteras, ¿no? Como vías de comunicación. En ese lugar hay una especie de explosión de conexiones de las neuronas. Es rica en mielinizarse, ¿no? Y dicen muchos neurólogos, muchos neuropsicólogos, perdón, dicen que el cerebro empieza a tener una madurez neuronal en esta edad, ¿no? 7 a 8 años. Después ya casi es medio difícil que desarrolle o consolide estos circuitos neuronales cuando ya el lenguaje habría consolidado casi toda la producción o todas las habilidades de comunicación a nivel lingüístico, ¿no? Porque hasta los 7 u 8 años el niño que ya puede hablar bien, ¿no? Que ya pronuncia todas las palabras, que puede ordenar frases y puede desarrollarse lingüísticamente, ya ha generado todos los circuitos en los cuales se va a basar después otras habilidades lingüísticas como la capacidad de inferencia o la capacidad de análisis-síntesis, ¿no? Que el lenguaje también nos permite a nivel de pensamiento desarrollar esta habilidad de que con el lenguaje yo empiece a inferir cosas. Esto también está asociado a otro tipo de criterios. Por ejemplo, muchos niños en el chiste que se maneja a nivel lingüístico no reconocen el otro significado que está implícito en el chiste, ¿no? Y generalmente no son ingenuos a este tipo de exigencia de pensamiento en el que se tiene que inferir el segundo mensaje del chiste. Esto en los niños menores de 8 años es bien difícil, ¿no? O todavía no es tan fácil, ¿no? Cuando el niño ya adquiere una madurez intelectual, entre los 7 y 8 años, ya puede darse cuenta de estas inferencias o segundos mensajes de los chistes y empieza ya a hacer ejercicio de su pensamiento a nivel abstracto. Entonces, esto también incide en cuanto la familia puede predisponer ese ambiente estructurado, especialmente favorables a la comunicación, ¿no? En cambio, si hay familias que han sido, digamos, eh, fruto de una separación o conflictos familiares, posiblemente no generen ese ambiente rico en estímulos o en capacidad comunicacional, afectando y siendo factores predisponentes, ¿no? Eh,
Puede también tener a nivel de aspecto hereditario, puede tener por línea materna o paterna mm, familiares, ¿no?, que hayan tenido este tipo de problemas, ¿no? Generalmente hay un antecedente a nivel familiar que coincide con este criterio. Bueno, entonces vayamos a ver otros factores, otros indicadores diferenciales. Eh, Hace rato les decía, para diferenciar la dislalia no debe haber sordera ni hipoacusia, no debe haber ningún déficit auditivo, ¿no? No debe haber deficiencia mental, no debe diagnosticarse también lesiones en el sistema central o algún problema en el órgano bucolingual facial, ¿no? O sea, no debe haber. Si desechamos todo esto, podemos coincidir en que es una dislalia la que está ocurriendo, ¿ya? Bien, ¿cómo podemos trabajar la dislalia en estos criterios de trabajar en el aula, ¿no? Por ejemplo, estimular coordinación de movimientos necesarios para producir sonidos a nivel labial y a nivel lingual, ¿no? Hacer los ejercicios de labio y de lengua. Em, en esto dejamos, digamos, a la creatividad de los maestros, ¿no? Algunas maestras del nivel inicial, por ejemplo, son bien hábiles en crear canciones, ¿no? En donde se puedan repetir los distintos fonemas en forma de juego o también en forma de canto o en forma de simulación de algún tipo de sonidos o personajes o animales que hacen posible que ahí se ejerciten estos sonidos a nivel labial y a nivel lingual, ¿no? A nivel de labio y a nivel de lengua. También podemos nosotros, para ayudarnos a corregir esto, enseñar posiciones correctas de los sonidos más difíciles, ¿no? Por ejemplo, dónde debe estar la lengua cuando se produce el fonema R o el fonema L, ¿no? Hacer que el niño tenga conciencia de la ubicación de su lengua, especialmente para poder hacer esta postura, ¿no? Adquirir esta postura. Para eso se recurre a algunos materiales que vamos a ver después, que hacen la corrección de la posición de la lengua en estos aspectos, ¿no? Pero también el espejo o algunos instrumentos muy útiles, como por ejemplo instrumentos para mover la lengua, semejantes a los palitos de helado que pueden servir como las paletas famosas para con la paleta ubicar la lengua específica o el área que estás queriendo señalar, porque evidentemente el niño no puede verse pues así como se ve la cara, todo el aparato fonoarticulador. Entonces tenemos que recurrir a este tipo de elementos para hacerle dar cuenta al niño de qué parte de su lengua debe estar en tal lugar específico o estar o reconocer esas áreas a nivel conciencia, ¿no? También estimular sonido, o la capacidad de producir sonidos, reproduciendo movimientos y posturas. A veces también hay que hacerlo de forma exagerada, ¿no? Para que el niño tenga conciencia del movimiento fonético y también de la expresión de la cara. Por ejemplo, en el caso de la lengua, ¿no? Mover la lengua de arriba a abajo o hacer sonidos como el famoso, ¿no? Por ejemplo, estos sonidos que si bien son graciosos, permiten ejercitar no solamente la producción de ese sonido, sino también a manera de juego, como les decía, con algunas onomatopeyas, poder producir algún grado de dificultad del sonido que nos ayude a ejercitar los mismos, ¿no? Por otro lado, también podemos comparar y diferenciar sonidos. Aquí hay unas técnicas de conciencia fonética que son muy útiles, ¿no? Yo les voy a pasar un material, una plataforma, que justamente desde el enfoque de la conciencia fonológica permiten hacer juegos. Por ejemplo, hay un juego muy bonito que consiste en el fonema escondido, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar esta palabra, a ver, una palabra sencillita nomás, sonidos, ¿no? Yo digo sonido, puede ser una omisión del fonema ni, y digo son dos, so dos, digo, ¿no? ¿Qué fonema está perdido? ¿Qué fonema está ausente? Entonces los niños tienen que decir, son dos, le falta la ni, ¿no? O sea, tienen que reconocer. O, por ejemplo, decirles, a ver, vamos a producir un sonido que termine en S, sonidos, otro sonido, otra palabra, ¿no? Por ejemplo, puede ser con S también, labiales, ¿no? Está terminando en S. Movimientos, ¿no? Todos están terminando en S. Entonces,
Al, al hacer este ejercicio donde el niño reconozca que el último sonido que produce es un fonema específico, se le ejercita, ¿no? A reconocer ese fonema, saber dónde está y tener la capacidad para poder reconocerlo, ¿no? Estos ejercicios de conciencia fonética son muy útiles para hacer ese tipo de correcciones, ¿no? También, por ejemplo, ejercicios para producir sonidos dentro de sílabas, es lo que hace rato les decía, ¿no? Para automatizar el patrón muscular, sonido necesario para articular el sonido. Decir y pronunciar la palabra correcta, por ejemplo, ¿no? Incluso hacer que el niño nos vea frente a frente qué movimientos estamos realizando, de nuestra cara, de nuestros labios, de nuestra lengua, tal vez en forma exagerada y también suave, ¿no? Por ejemplo, para decir mariposa, ¿no? Pueden decirlo ustedes emitiendo el sonido del movimiento específico en forma sonora. Por ejemplo, mover simplemente los labios sin producir el sonido. O sea, ¿no? O sea, que el niño se imagine lo que está diciendo similar a cuando, por ejemplo, vemos una conversación a distancia o lejos, estamos nosotros viendo una comunicación entre dos personas y nos estamos imaginando de qué está hablando, reconociendo la postura de los labios. Este puede ser un ejercicio también que se puede practicar con niños, de que adivinen qué sonido está diciendo, ¿no? Podemos utilizar para eso tal vez simplemente un video o una serie de imágenes de palabras o fonemas que está diciendo la profesora o la persona que está estimulando y que los niños reconozcan qué sonido está diciendo, ¿no? Identificando la posición de la lengua, incluso la postura, ¿no? Los gestos que está realizando su rostro, etcétera, etcétera, se pueden reconocer. Entonces, mientras más se ejercite, mejor, ¿no? También es bueno que se inicien la pronunciación de palabras complejas a través de juegos, ¿no? Por ejemplo, palabras complejas son especialmente las que tienen en su estructura este tipo de palabras como la fru, por ejemplo, ¿no? O bro, ¿no? Que son, a diferencia de po, la pro requiere un cierto grado de dominio del fonema R en la mitad de la producción de ese sonido. Entonces, los niños también entre 4 y 5 años todavía no pronuncian así palabras complejas como esta, ¿no? Dentro, dentro, generalmente dicen, ¿no? O producir, dicen también, ¿no? Entonces, hay que ir gradualmente haciendo que los niños tengan dificultad en la pronunciación, pero también que se planteen como desafíos para poder pronunciar de forma progresiva palabras más complejas. Puede ser también a través de juegos, algunos vamos a mostrar ahora, ¿no? También no insistir en corregir errores. A veces el hecho de hacerle notar de forma muy grosera un error que está cometiendo o burlándonos de ese sonido, no es lo correcto, ¿no? Si el niño no puede pronunciar una palabra, por ejemplo, en vez de decir mariposa, ha dicho mapirosa, ¿no? Y tú has reconocido o te has identificado que estaba diciendo estos fonemas de forma invertida. Podemos corregir diciéndole, has querido decir mariposa, ¿no? No, no mapirosa, ¿no? Entonces, de forma más amigable y también de forma suave, se podría decir, hay que hacerle reconocer al niño qué es lo que ha dicho y qué es lo que debería haber dicho correctamente, ¿no? Sin insistir mucho en que él pronuncie de forma correcta, porque probablemente eso también impida que a nivel psicológico él tenga la confianza necesaria. Después de decirle, has querido decir mariposa y tú has dicho mapirosa. Tal vez la próxima vez que quieras decir mariposa lo hagas correctamente. Entonces, abrimos el campo para que él vuelva a decir lo mismo, haciéndoles reconocer los dos sonidos que han sido sustituidos y en vez de decir mapirosa, en vez de decir mariposa, ha dicho mapirosa, ¿no? Incluso hacerle notar que cuál era lo primero y cuál era lo segundo. Entonces, a eso se refiere también, ¿no? De corregir y estimular asertivamente, respetando, ¿no? La pronunciación, enfatizando su forma adecuada. Nunca darle a entender o decirle que habla mal, eso también les decía, ¿no? No, porque esto generalmente transmite frustración y ansiedad, porque peor todavía si viene
del profesor o del adulto el hecho de que él reconozca este su error y lo sancione no solamente con palabras, sino a veces con actitudes de no predisposición o una mirada así irónica que para él signifique que se le está frustrando y generando ansiedad. Aquí hay, por ejemplo, varios ejercicios, ¿no? Ejercicios de soplo, ejercicios bucofaciales, ¿no? Soplar sobre la mano percibiendo el aire. Esto es bien sencillo, ¿no? Hacer un soplido en el que el niño note que el aire que tú estás expulsando se sienta en la mano, ¿no? Soplando la mano, se puede percibir el aire que recibe. Soplar velas encendidas, ¿no? Como en este caso, eh, apagando, prendiendo, ¿no? Y incrementando su distancia para que el niño que tiene una vela muy próxima lo pueda apagar fácilmente y pueda progresivamente separar para que aumente su capacidad de soplido y así tener un ejercicio a nivel de pulmones, a nivel de expulsión de sonido identificado o retroalimentado por el apago o el apagón de la llama, ¿no? Ahora hay técnicas modernas, ¿no? Esta quizás es muy arcaica y rudimentaria. Ahora hay, por ejemplo, graficadores de sonidos, como los ecualizadores famosos. Cuando dices un sonido, por ejemplo, R, rápidamente te lo grafica el sonido, ¿no? En la computadora hay ahora jueguitos que cuando hablas te lo grafica a nivel de un osciloscopio, de una especie de línea que representa o reproduce el fonema específico y el niño puede ver y producir sonidos que se aproximen a ese movimiento oscilante y así hacer la autocorrección. Aquí se habla de un sistema autocorrectivo, ¿no? El niño, por ejemplo, que no puede apagar la vela en esta distancia, probablemente tenga que esforzarse más. Entonces, eso es un sistema correctivo. Mientras haya la relación de dos elementos, ¿no? Uno que sopla y otro que sale apagado, él puede ir corrigiendo de forma muy acertada, haciendo un dominio de la capacidad de botar aire para apagar, este sería el efecto, la llama de esta vela. Lo mismo pasa, ¿no? Nosotros cuando retroalimentamos una mala palabra que ha dicho o una palabra mal dicha, nosotros estamos haciendo estos sistemas de retroalimentación que repercuten pues en la conciencia del niño de su capacidad de poder reconocer el sonido, ¿no? En ese sentido, se puede hacer muchos ejercicios, ¿no? Inflar globos, tocar pitos o trompetas, aspirar agua en una bombilla, que también eso facilita el tener fuerzas en las mejillas para producir algunos sonidos. A nivel bucofacial, ejercicios de labio, ¿no? Mover los labios en distintas direcciones o con distinta fuerza. También ejercicios de la mejilla, ¿no? Haciendo especie de simulacros de estados emocionales, de sonrisas exageradas o miedos exagerados o llantos exagerados, donde las mejillas se van desplazando de un lado a otro, ¿no? O ejercicios de lengua, es un movimiento de lengua que también hay manuales muy útiles, donde la lengua hace movimientos arriba, abajo, derecha, izquierda, adentro, afuera, etcétera, pueden servir para ejercitar a nivel muscular esta parte del aparato fonador. Ejercicios de mandíbula o ejercicios del velo paladar, como por ejemplo diferenciar o hacer gárgaras, que también es un interesante ejercicio, ¿no? Se toma agüita y se hace gárgaras y las gárgaras estimulan en la parte del velo paladar esta área del cerebro para poder reconocer y poder manejar ese espacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos manejando ya algunos instrumentos, ¿no? Como las perillas famosas, donde se le hace reconocer al niño la porción de la lengua, incrustando algunos artefactos que les van a permitir hacer. Por ejemplo, si el niño no puede subir la lengua, hay que instigar, ¿no? A que haga este ejercicio con estos aparatos. Similares a esto, hay las paletitas, ¿no? Mover la punta de la lengua en forma horizontal, practicar movimientos de succión sin mover la lengua, simplemente succionando, ¿no? Metiendo aire, retener agua en la lengua, ¿no? O el paladar luego de degluirla, ¿no? Es decir, eh, tomar agua y que lo retenga sin necesidad de hacerlo pasar, ¿no? Entonces, poder hacer movimientos también de este líquido retenido puede ayudar a dar conciencia de la lengua y de los espacios en donde el agua gira internamente.
Practicar y colaborar en todo el proceso correctivo, siguiendo las instrucciones y realizando estas actividades para la casa. No solamente en el lugar donde se hace este ejercicio correctivo, sino también hay que trasladar a los ejercicios en el aula, ¿no? Probablemente a los lugares donde van a llegar a hacer prácticas los niños es 1 hora, 2 horas, por ejemplo, pensando en un centro de educación especial o en un centro de un gabinete fonoarticulador o un gabinete logopédico, etcétera. 1 hora o 45 minutos tendrán de tiempo, ¿no? Pero el resto del tiempo, entonces eso implica que podamos trasladar a la familia estos ejercicios para que ellos estimulen y puedan generar mayor pronóstico favorable en el caso de corrección de estas deficiencias, ¿no? También practicar ejercicios de expiración, soplo, como se había dicho hace rato, en toda posición de la lengua, ¿no? Por otro lado, también es bueno las actividades de respiración, por ejemplo, inspiración nasal, profunda, lenta, regular, con retención de aire, ejercicios como inspiración, expiración, extendiendo los brazos, generando una cierta postura de pies abiertos, pies cerrados, o movimientos como estos, ¿no? Que estamos viendo, haciendo de forma oblicua los brazos o extendiendo de forma oblicua, nos puede ayudar a manejar partes de nuestro cuerpo en forma global, ¿no? Por ejemplo, como dice, ¿no? Ejercicios respiratorios acompañados de movimientos, brazos arriba, abajo, delante, detrás, soplando de forma pausada, ¿no? Soplas, retienes el soplido, vuelves a soplar, vuelves a botar todo. Esto también nos va a dar la capacidad para poder retener el aire, soplar con más fuerza y extinguir el aire en nuestro pulmón a través de este ejercicio, lo que más nos va a dar conciencia de nuestra capacidad respiratoria de forma más notoria. Silbando suave o a veces fuerte e ir disminuyendo o viceversa, ¿no? De suave a fuerte, de fuerte a suave, inspirando, levantando los brazos hacia los costados, horizontalmente, luego en sentido vertical. Hacer que, por ejemplo, los ejercicios de respiración estén acompañados de movimientos de la postura del cuerpo, ¿no? O también inspirar con brazos en la cintura, subiendo y bajando la punta de los pies, como ven en este gráfico, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño, mientras estés en esta postura, él pueda asociar esa postura a ciertas exigencias en su capacidad de retener el aire o producir algún tipo de sonido, ¿no? Acompañar con el cuerpo es lo más útil, porque ahí no solamente se va a restringir al área fonoarticulatoria, sino a todo el cuerpo. Y en verdad, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando hablamos, no hablamos solamente moviendo la boca, generalmente y ustedes se pueden dar cuenta, cuando hablan siempre mueven los brazos, están moviendo su postura, se están acomodando de forma disimulada en cierta postura así específica para decir algunos sonidos, ¿no? La conversación no es solamente sonidos, es también movimiento, ¿no? Y los movimientos de todo el cuerpo a veces enfatizan el sentido o el significado de las palabras, ¿no? O las pausas, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás hablando, el que no digas nada o el que simplemente inspires o el que quedes en silencio o coloques la cabeza abajo o hagas un movimiento como de fatiga, estás transmitiendo otro tipo de significados, ¿no? Que no son necesariamente sonoros, sino que acompañan el significado de las palabras a nivel sonoro. Entonces eso también se puede hacer y practicar con este tipo de ejercicios, ¿no? Que el niño asocie el sonido al movimiento del cuerpo, y no solamente de partes del cuerpo como los brazos, sino todo el cuerpo. Había una autora que decía que nuestro cuerpo es el que permite, a través de sus movimientos, tener una percepción global de la capacidad de poder comunicarnos, ¿no? No solamente nos comunicamos con sonidos, sino con todo el cuerpo. Esto es inicios del lenguaje corporal incorporado al acto comunicativo. Y es muy útil, ¿no? En muchos casos, a veces la postura nos puede decir más cosas que los sonidos o las palabras. Esto lo tenemos presente siempre, ¿no? Ejercicios de relajación también, ¿no? Por ejemplo, así colocándolo en estas posturas, ¿no? De forma inducida, a veces hacerle sentir cuestión de pesadez o abandono de todo el cuerpo, ¿no? Estado de sopor y de sueño, ¿no? Que pueden ayudar a tener conciencia del cuerpo y también a manejar estas posturas para poder representarlos en su imagen corporal.
relajación parcial de las partes del cuerpo, brazos. Hay incluso en base a esto técnicas como la de Jacobson, ¿no? Que consiste en que el niño o la persona reconozca las tensiones musculares que pueden ser gradualmente controladas, especialmente en otro tipo de alteraciones que son las disfemias o niños que tartamudean, por ejemplo. Ejercicios de relajación son útiles para que con ese cuerpo ellos tengan esa capacidad de relajarse y no estar en estado de ansiedad. Muchas palabras, en el caso de, especialmente de niños que tienen dislalia o tienen disfemia, tartamudez, se corrige fácilmente cuando hacemos los ejercicios de postura, ¿no? Y eso tiene que ver con relajación, eh, ya sea de los brazos, piernas, cuello, rostros, de la lengua, etcétera, mejillas, ¿no? También relajación asistida, como en este caso, ¿no? Estamos viendo en colocar en cúbito dorsal o en posición de cúbito lateral, en donde las personas van adquiriendo cierta postura y el educador le va haciendo dar cuenta de la conciencia de este movimiento, ¿no? Por favor, voy a pedir a Patricia que tenga cuidado en marcar la pantallita, por favor. Bien, algunas otras actividades. Por ejemplo, cuando pronuncie sonidos difíciles en cualquier porción de la palabra, se tratará de que los realice en un lenguaje espontáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que él, si bien corrige o está cometiendo algún error, podamos nosotros corregirlo, ¿no? Pero también darle la oportunidad de poderlo mejorar en la próxima vez. A veces también plantear preguntas que animen a los estudiantes a exponer sus opiniones, ¿no? Siempre fomentando la capacidad de diálogo, ¿no? Generalmente les decía hace rato que muchos niños que tienen dislalia tienden a retraerse como efecto secundario, ¿no? Emocionalmente a veces están sujetos a este tipo de exigencias y a veces no pueden, digamos, ellos comunicarse o tener motivos o motivación para comunicarse. Entonces se retraen. Generar actividades que vayan más bien buscando ese tipo de participación en el aula puede ser a que ellos también estimulen su lenguaje espontáneo. Pedir también que expliquen lo que hacen o lo que están viendo y provocando que se esfuercen o añadan cuantas más palabras mejor. A veces pueden simplemente reducir su vocabulario a unas cuantas palabras. Entonces es bueno que mientras nosotros le vamos corrigiendo, podamos motivar a seguir hablando o añadiendo palabras. Otra técnica es leer en voz alta, ¿no? A veces esto también facilita que el niño adquiera confianza y también estimule la capacidad del aparato fonador en esta técnica de la lectura en voz alta, ¿no? Él mismo se escucha y él mismo se puede corregir. También, por ejemplo, leer cuentos, novelas, poesías que generen el otro beneficio de la lectura, por ejemplo, ¿no? No solamente el esfuerzo que puede ahí tal vez descubrir su insuficiencia de desarrollo en ciertos fonemas, sino que le motive más bien a conocer lo valioso del cuento, de la novela o de la poesía en cuanto a otros elementos gratificantes como son los mensajes que tienen estas estructuras literarias, ¿no? Y así fomentar en ellos este otro elemento de seguir leyendo a pesar de su deficiencia, ¿no? Cuando más bien nosotros le hacemos notar y les restringimos cosas que porque no habla bien, que no se exponga o que no lea o que reduzca sus lecturas o su producción oral, estamos entorpeciendo más bien, ¿no? En ese caso, en el aula, debemos más bien incitar a que lea, a que también hable, a que participe, haciéndole dar cuenta que lo que está haciendo y si comete error, es posible de corregirlo y sin el hecho de que él se retraiga y se inhiba en este tipo de situaciones. Posteriormente ya podrá incluso hablar, cantar, ¿no? De tal forma que sus deficiencias o sus dificultades para producir sonido sean compensados por otros factores, por ejemplo, cuando canta por la melodía, por el ritmo, por la posibilidad de poder incluso acompañar con ciertos movimientos. Entonces, no enfatizar que lo que no habla o lo que no puede producir sonidos sea la desventaja mayor, sino acompañar con otras cosas que él pueda y de forma tal vez eso le permita tener otro interés, ¿no? Por hablar a pesar de esas deficiencias. Muchas de las personas que han mantenido estas deficiencias dislálicas, cuando ya son adultos, han superado de esta forma, ¿no? O sea, es decir, han dejado que
esas palabras que no pueden discriminar o producir sonidos se vayan como disimulando o camuflando en otro tipo de sonidos. Hay personas, por ejemplo, que han tenido este antecedente de la dislalia y no se han preocupado por corregir, ¿no? Sino que lo han mantenido así de forma disimulada, ¿no? Y una persona que tiene buen oído puede reconocer esas deficiencias aún en su lectura ya de persona adulta. Pero eso, para que llegue a eso, el Señor no ha tenido que reprimirse, ¿no? Ya no hablar más, sino más bien tal vez adecuarse o adaptarse a esa deficiencia, haciendo que se disimule esta su desventaja en la producción de sonidos, ¿no? Entonces, se puede también hacer eso. Bien, otras actividades, ¿no? Ejercicios de discriminación auditiva, por ejemplo, sonidos, ¿no? Que reconozca el sonido de una ola, de un rayo, o de la lluvia, del soplido del viento, ¿no? Utilizar varias estrategias de que él pueda, digamos, reconocer estos sonidos, ¿no? O también, por ejemplo, agitar monedas, ¿no? Hacer caer algún objeto, ¿no? O también rascar una hoja, cualquier tipo de sonido, ¿no? Que no necesariamente esté asociado a un fonema, sino que sean sonidos naturales, ¿no? Y aquí nosotros estamos o hemos priorizado mucho el órgano sensorial visual y no hemos dado énfasis a desarrollar el otro órgano sensorial que es el oído, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de actividades de discriminación auditiva, por ejemplo, es bueno que, por ejemplo, tapemos los ojos a los niños para evitarles que ellos canalicen la información por este órgano sensorial y agudicen, ¿no? O estimulen el otro órgano sensorial privilegiado, como es el oído, haciendo que ellos discriminen o reconozcan sonidos que no necesariamente están asociados a palabras, sino a eventos naturales, ¿no? Por ejemplo, que hagan caer monedas y que describan lo que han escuchado sin ver. Esto también agudiza, ¿no? O por ejemplo, hacerles callar o hacerles poner en silencio y que mientras pase el tiempo ellos reconozcan todos los sonidos que se producen alrededor. Y van a ver el interesante que resulta este ejercicio cuando por un lado les hacemos prestar atención al entorno y a discriminar, a seleccionar ciertos sonidos que ellos lo identifican. Por ejemplo, tal vez en ese momento alguien pase con tacos y se escuche los sonidos de los tacos, ¿no? O alguien o algún motorizado pase ahí, también se pueda discriminar y reconocer una moto a un auto, ¿no? O tal vez sonidos de palabras en los que ellos puedan, cerrando los ojos, reconocer quién está diciendo, si es un adulto, o es un niño, o es un bebé, o si es alguien conocido como la directora o la otra profesora o tal persona, o en los compañeros también del aula, ¿no? Que reconozca quién está hablando cuando alguien dice hola, por ejemplo, o tapados los ojos, que ellos agudicen su capacidad de discriminación auditiva con este tipo de ejercicios, ¿no? Otra recomendación. Bien, entonces eh, hasta ahí habíamos llegado con lo de la dislalia. Antes de pasar a este temita y una forma también para poder eh, escucharles a ustedes. Quizás tal vez tengan alguna preguntita hasta aquí, porque quiero mostrarles un videito antes de entrar al tema de la dislexia, para motivarles y para darles otra visión también de lo que es la dislexia, desde algunos descubrimientos científicos que se han dado. Mientras tanto, ¿alguna pregunta o algún comentario? Bueno, me tengo que acostumbrar a que no preguntan ustedes, ¿no? Ya, entonces Hola, seguiremos, por favor. ¿Alguna hola, hola. preguntita? Sí, sí. Está ¿Me escucha, queriendo Lisa? preguntar. Buenas noches. ¿Me escucha, Lisa? Hola. Colega, se escucha bajito. Sí, Claudia, estamos escuchando muy bajito. Intentar subirle volumen. Hola, ahora. Sigue bajo, Claudia. Ya tengo, voy a sacar. Ahora, Lisa, tal vez. A ver, voy a ¿Me intentar escucha? yo tal vez escucharte y después les comunico a los demás. A ver, intenta preguntar.
Hola, hola. A ver, vamos a ver si se escucha o será el audio de mi computadora, tal vez. Listen, una consulta. La aparición de los frenillos en la boca, ¿eso podría producir dislalia igual? No sé si se me escucha. Bien, Claudia pregunta que la aparición de algún frenillo en el aparato fonador puede producir dislalia. Sí, pero es una dislalia funcional, así se llama, ¿no? Que no es tanto por el problema de emisión de sonido, sino por una dificultad fonoarticulatoria. Recuerden ustedes que en la definición que teníamos de dislalia era desechar los criterios de alguna alteración en el aparato fonoarticulador. Entonces, un frenillo sí es una alteración a nivel orgánico, ¿no? En este caso, la solución de ese tipo de adversidades, digamos, a nivel fisiológico es con una operación donde se le extrae esa parte membranosa que está impidiendo el movimiento de la lengua y después, cuando ya se ha hecho la operación, se va a restituir el sonido que está asociado a esa dificultad y el niño va a adquirir pues una normalidad, ¿no? Hay muchos casos de niños que se han hecho operar con el del frenillo y han superado casi inmediatamente su capacidad para producir fonemas, habiendo ya superado esta desventaja de esta dificultad en la parte fonoarticulatoria, especialmente en la lengua, ¿no? En muchos casos hay esto, ¿no? Y cuando ustedes evidencien ese tipo de indicadores, tienen que acudir a un médico, a un pediatra que le haga la revisión para que ellos constaten, digamos, y también puedan sugerir la posible cirugía, que no es tan complicado, ¿no? Entonces hace ese tipo de trabajo. O incluso también después de haberle operado, hay que hacerle ver con una fonoaudióloga para ver si la restitución de la parte intervenida ya se vuelve más funcional y está adquiriendo la madurez o está permitiendo ahora la emisión de sonidos. Pero Claudia es correcto, ¿no? Hay dislalias de tipo orgánico que en este caso están asociados a alteraciones en las membranas que manejan la lengua en sus movimientos más específicos. Gracias, Listen. Está bien, Claudia, gracias. Entonces, vamos a ver un videíto, por favor. Listen, buenas noches. Una consulta. ¿Cómo podemos distinguir entre la dislalia y otros trastornos del lenguaje que son similares a la dislalia? Ya, por eso el criterio era que, a ver, mm, muchos casos, por ejemplo, un niño con retardo mental puede tener emisiones dislálicas, ¿no? O sea, un niño puede, con retardo mental puede tener producciones dislálicas. Esa dislalia o esa incapacidad para producir algunos fonemas se va a quedar para siempre. Es decir, no va a poder producir o pronunciar ese sonido en el caso de un niño con retardo mental, ¿no? Y a veces se queda como secuela. Podrá tal vez alterar o adecuar un poco ese fonema específico, pero se le va a quedar siempre como una especie de dejo, ¿no? Una especie de estilo de decir ese sonido. En ese caso, la dislalia está asociada más a un tipo de alteración en el sistema nervioso, ¿no? Que en este caso está asociado al retardo mental. En cambio, la dislalia generalmente se caracteriza porque a nivel funcional no ha adquirido la suficiente madurez por el cual no puede producir un sonido. Entonces, las dislalias, con estos ejercicios que hemos visto, se superan, ¿no? Y el niño llega a hablar correctamente, adquiriendo especialmente en el periodo de 5 a 6 años ya una habla correcta, ¿no? En este caso, la dislalia debería tener o estar hasta ahí. Si pasa de los 6 años y 7 y 8 sigue pronunciando inadecuadamente las palabras, hay que sospechar otro tipo de alteraciones, ¿no? Como por ejemplo eso que les decía, asociado a un retardo mental, puede ser también principios o secuelas de alguna disfasia, ¿no? O especialmente puede ser tal vez alguna lesión a nivel del sistema nervioso que está impidiendo la producción de este tipo de sonidos, ¿no? O, por ejemplo, también niños que a veces tienen una alteración como la disfagia, por ejemplo, que tienen el paladar completamente separado y esto hace que no puedan producir
porque no hay un cierre de la cavidad del paladar, y son niños que después tienen, se extravían, digamos, los sonidos en el paladar y no pueden pronunciar este fonema, ¿no? Y a pesar de la cirugía, se le pone una serie de estructuras que anatómicamente pueden ayudar a producir, tienen secuelas y no adquieren la palabra específica o el fonema correcto, ¿no? Eh, entonces, estos niños, especialmente con paladar hendido, ¿no? Tienen manifestaciones dislálicas posteriores ya a una edad en que ya son adultos, ¿no? O sea, se les sigue quedando. Esas dislalias, por ejemplo, ya no son dislalias como las que hemos visto en la definición, sino son dislalias asociadas a una alteración en el sistema nervioso central o a una alteración en el aparato fonoarticulador, ¿no? Los niños con paladar hendido, por ejemplo, a veces tienen incluso todo el paladar completamente abierto, ¿no? Y esto se debe a que en el periodo gestacional estas estructuras óseas del paladar no se han unido, no han llegado a soldarse, ¿no? Porque son como dos huesos, ¿no? En ambos lados. Y mientras va desarrollando el niño en su fase fetal, se va a producir la unión de estas dos partes óseas, haciendo que el paladar adquiera cierta unión, a pesar de que cuando nacen todavía hay una secuela que es también normal y que les permite incluso absorber la leche materna sin ninguna dificultad. Pero gradualmente, y mientras va madurando la parte ósea junto con el del cráneo, esta parte del paladar se va uniendo y va consolidando la capacidad fonoarticulatoria del niño, que ya después del año, año y medio, ya empieza a producir palabras, ¿no? Miren cómo está asociada esa unión a nivel óseo en el paladar, de que el niño ya está habilitado para decir algunos fonemas. Mientras no se una estos huesitos en el nivel del paladar, el niño todavía va a seguir lactando o absorbiendo leche materna, pero va a tener alguna dificultad o un retraso, no diríamos significativo, ¿no? Sino va a tener un leve retraso en la adquisición de fonemas. Entonces, al año, año y medio, todavía no va a decir palabras. ¿Por qué? Porque a nivel óseo no se han unido estas partes o estructuras óseas. Eso también, cuando ya es mayorcito, entre 3 años, 4 años, va a tener alguna manifestación dislálica, ¿no? Pero por la dislalia evolutiva que hace rato mencionábamos, que con el pasar del tiempo se va a cerrar completamente esa estructura del paladar y ya va a estar habilitado para decir fonemas, ¿no? Porque el paladar no solamente está asociado a esa parte ósea del fondo de la boca, sino también a las cuerdas bucales y a la úvula, que son otras estructuras que también permiten producir algunos sonidos. Como hay inmadurez en el desarrollo de la estructura ósea, la estructura muscular asociada a esa estructura ósea también no desarrolla. Y como no desarrolla eso, afecta en las cuerdas bucales que no están maduras y por eso no puede pronunciar todavía esta parte, ¿no? O estos sonidos. Entonces, esos son dislalias funcionales que se superan pasado el tiempo y el niño llega a adquirir una madurez completa entre los 5 y los 6 años. Si pasa de ese tiempo y no ha adquirido la habilidad para decir fonemas, hay que pensar en que puede haber, por un lado, algún daño a nivel fonoarticulador, es decir, alguna parte del músculo está dañado y en este caso ya significaría un daño en el sistema nervioso central, o a nivel auditivo puede haber alguna deficiencia en la discriminación de sonidos, que también podría estar acompañando a esta deficiencia. Si fuera en el caso del fonoarticulatorio, una revisión con un fonoaudiólogo o como un foniatra también puede desechar todo este problema, ¿no? Pero también a nivel de emisión de sonidos, la capacidad de discriminación auditiva tiene que estar madura, ¿no? Y eso se debe a que el cerebrito en ese periodo discrimina fonemas pues tan específicamente y va a depender, ¿no? Incluso hay experimentos, bueno, no experimentos, sino han encontrado evidencia de que una madre gestante que entre el periodo de 5 meses de gestación o incluso un poquito más antes, de 4 a 6 años, o mejor dicho, de 4 a 6 meses de embarazo, empieza a leerle o a hablarle al bebé,
esos sonidos que está asociado a la madre gestante porque produce las palabras y la mamá transmite las vibraciones de esas palabras leídas al cuerpito del bebé, al bebé que está en el vientre, le va transmitiendo esa capacidad de discriminación de ondas sonoras que se van asociando a su capacidad fonoarticulatoria, pero también a su capacidad auditiva. Entonces, estos niños que han asociado ya sonidos en el vientre materno, al año ya aparecen leyendo, ¿no? O por lo menos, no, perdón, no leyendo, sino hablando de forma correcta. Entonces, esta prueba nos muestra, o este tipo de experiencias nos muestra que mientras más temprano estimulemos la capacidad sonora y la capacidad especialmente de discriminación de sonidos, le ayudamos al bebé que va a nacer a que esa capacidad sonora estimulada en el vientre materno le ayude a los movimientos específicos que ahora va a producir el sonido cuando ya el bebé tenga un año y medio. Entonces eso nos muestra que, nuevamente reitero, ¿no? Que la dislalia es una alteración que se produce por una insuficiencia en el desarrollo de la capacidad de sonidos, de producción de sonidos y también de discriminación auditiva, una alteración funcional. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra preguntita antes de pasar a ver el videito? Le hice en una consulta, Percy, dígame. este, un niño de 7 años que de acuerdo a la caracterización que se ha hecho sobre la dislalia y que debe desaparecer entre los 4 y los 5 años, este niño X que lo estoy atendiendo de manera interna en nuestro centro, no tiene discapacidad, pero tiene todas estas características de un niño con dislalia. Entonces, ¿qué es lo sugerible en este caso? Porque, bueno, ahí en el centro solo atendemos a estudiantes con discapacidad. Es sugerible que a este niño, después de ver que sigue teniendo problemas, digamos, en la omisión y todo eso de la dislalia, ¿es sugerible que se lo devuelva a una unidad educativa regular? ¿O qué se sugiere en estos casos? Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si el centro en donde está ahí es un centro de educación especial o un centro con alguna especialidad para atender a estos niños, tienen que tener un buen diagnóstico. Y yo he tenido experiencias y también he conocido historias de centros que son, por ejemplo, centros de retardo mental o centros que trabajan con niños con retardo mental, en el cual estaban niños con dificultades de aprendizaje. Miren cómo el diagnóstico puede entorpecer la intervención de las personas, ¿no? Ese niño no tenía ningún retardo mental, pero actuaba o tenía conductas como de un niño con retardo mental, ¿no? Y no era porque no podía, nuevamente, sino que la dificultad de aprendizaje impedía que muestre esas habilidades para un nivel específico en la educación regular. Entonces, ese niño que debería en el tercer grado ya leer y escribir correctamente, no había logrado esas habilidades y sospechaban que era un retardo mental. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico diferencial que nos ayude a diferenciar estos dos casos, retardo mental y dificultad de aprendizaje? Es en la historia del niño. Si ese niño en el momento de la gestación, en el embarazo, en el momento de nacer o en el primer año de vida ha sufrido, y esto por recopilación de la información de la madre o de la familia, cualquier alteración, por ejemplo, cuando estaba embarazada ha tenido riesgo de fracaso o no ha tenido un buen desarrollo gestacional, especialmente en los 3 primeros meses de vida del bebé, donde se ha formado el sistema nervioso central en el vientre de la madre. Por ejemplo, hay muchas madres que están embarazadas, pero no saben que están embarazadas y piensan que el dolor de cabeza o los náuseas es una molestia por haber ingerido algo o les duele el estómago y se toman aspirinas o se toman medicamento que afecta pues en el desarrollo del sistema nervioso central en estos primeros 3 meses, que son vitales para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, ahí se produce ya el daño, ¿no? Y ese niño que viene con esos antecedentes de que la mamá no se ha cuidado bien, o en el momento de nacer, por ejemplo, ¿no? Una mala asistencia a nivel neonatal o a nivel del puerperio de la madre,
tanto antes de nacer o como en el proceso gestacional, cuando se dé el alumbramiento o en los primer año específicamente, no ha tenido ayuda esa madre a nivel de, por ejemplo, cuidados, ¿no? Una anoxia, por ejemplo, ¿no? Ha nacido el bebé y no ha tenido la reacción inmediata del llanto, que es un indicador para ver si ya respira y tiene esa capacidad de inhalar el aire para nutrir con oxígeno su cerebro, está poniendo en riesgo de que ese niño no reciba oxígeno en su cerebrito y eso implique muerte de neuronas. Entonces, estos antecedentes ya nos muestran que este niño probablemente ya tenga un grado de retardo mental si hubiera esos riesgos o esos antecedentes en el momento de la gestación, en el momento del parto o en el momento del primer año de vida. Entonces, es importante que en el diagnóstico se cuente con esa información. Muchas mamás, especialmente del área rural o del campo, no toman en cuenta esto, ¿no? O sea, son historias que se extravían y a veces muchas mamás, al tener 2 o 3 hijos, a veces no se recuerdan cómo ha sido su gestación. Y a veces hay mamás también que están más preocupadas por la parte económica que por el cuidado que requiere este proceso, que han puesto en alto riesgo a estos niños. Entonces, estos niños evidentemente ya tienen un daño en el sistema nervioso central. Y nosotros hemos dicho que dificultades de aprendizaje no se debe a un daño en el sistema nervioso central, sino a una lesión residual. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Una lesión que puede estar asociada, digamos, a mala alimentación, ¿no? O a una insuficiencia en el desarrollo de ciertas áreas del cuerpo o especialmente del cerebro. A eso se llama lesión residual, que es un resto de una falta de desarrollo que ha afectado esa área y que va a producir la dificultad de aprendizaje. En cambio, en el retardo mental, estos niños, por estos antecedentes que digo, no han desarrollado ciertas áreas del cerebro porque hay muerte neuronal. Esa muerte neuronal no puede ser sustituida, ¿no? A pesar de que ahora manejan el término de la plasticidad del cerebro, que dicen que cubre las partes afectadas por una lesión residual, una lesión orgánica, perdón, esas otras áreas que están cerca a esta lesión, otras neuronas, van adquiriendo esa función de esa neurona muerta y como lo pusieran un parche. A pesar de eso, hay secuelas, ¿no? Y eso puede ayudar a diferenciar. Entonces, miren cómo ahí, por ejemplo, en esos centros de educación especial, estando niños con dificultades de aprendizaje confundidos con niños con retardo mental, no están siendo atendidos bien y habría que pensar bien, ¿no? En el valor del diagnóstico que nos permita apreciar estos riesgos, ¿no? Estos riesgos, porque son riesgos en realidad, ¿no? Y también va a depender de quién lo valora, pues, ¿no? Porque personas que tienen experiencia y que ya tienen mucha pericia, digamos, en el diagnóstico, pueden fácilmente reconocer si es una dificultad o es un retardo mental. Pero el riesgo puede ser que después nos tropecemos con niños que están diagnosticados mal y nosotros le estamos atendiendo mal, creyendo que tiene esa patología. Ahora, en sistemas regulares también ocurre lo mismo, ¿no? Como no vienen con un letrerito los niños que digan retardo mental, dificultades de aprendizaje, es importante caracterizar dónde está su dificultad. Un niño con dificultades de aprendizaje, por ejemplo, tú le das una estrategia y el niño aprende, ¿no? Aprende o supera su insuficiencia en su desarrollo. Pero a un niño con retardo mental le das la estrategia, pruebas otras cosas y es más difícil que aprenda, más difícil que el niño con dificultades de aprendizaje. Entonces, a nivel funcional, sin acudir a un diagnóstico, por esta respuesta del niño podemos ya diferenciar si es un retardo mental o una dificultad de aprendizaje. El niño con retardo mental puede aprender ese día, bien aprende, y al día siguiente se ha olvidado. Eso ya es una lesión que estaría afectando su capacidad de memoria, que no le permite recordar lo que ha aprendido antes. Pero un niño con dificultades de aprendizaje puede aprender bien, al día siguiente no se va a olvidar todo, sino va a poder con ayuda recordar o em, eh, mostrar, ¿no? Que ha aprendido algo. Aunque ha tenido dificultad, pero ha aprendido. Por eso el nombre dice, ¿no? Dificultad se aprende. Tiene dificultad, pero aprende. En cambio, el niño con retardo mental tal vez no aprenda por esa su lesión orgánica. Bien, entonces,
Esperando haber completado también esas dudas o esas preguntitas, no Lice, vamos a buenas tener más noches. tiempito. A ver, Sonia, pregunta. Lice, va a disculpar. Lice, usted nos dice que las dislalias orgánicas sobre todo se presentan en personas con discapacidad grave, ¿no? Que tienen alguna malformación Sí. en la cavidad bucal, unos que Sí. tienen la cavidad bucal profunda, la lengua pequeña, Mm. y, y hay diferentes, ¿no? Que es notorio cuando tiene dificultad orgánica, ¿no? Entonces, con ellos es muy difícil, pese a los ejercicios bucofaciales, el manejo de la lengua, etcétera, es difícil, ¿no? Poder lograr que puedan pronunciar los sonidos de todos los sonidos de manera correcta. Entonces, Sí, Sonia, ¿no? Es evidente eso, o sea, pero sin embargo no quiere decir eso que no hagas ese ejercicio, ¿no? Porque a veces ujú, puede resultar, como les decía hace rato, puede llegar a disimular la dislalia, ¿no? Que en este caso ya es orgánica, pero rescatar o restituir algunas secuelas o algunos elementos que le van a permitir disimular ujú, ese fonema, ¿no? Aunque ya, no tenga retardo mental, por ejemplo, hay otras personas que tienen alguna malformación en la lengua que no pueden decir un fonema, pero no es porque no pueden, ellos reconocen que no pueden decir, pero lo han disimulado de tal forma que no se nota. En este caso también en correcto. niños con retardo mental puede existir esta alternativa de que con el ejercicio podamos ayudarle a decir algo más, ¿no? Mejorar su pronunciación, pero no va a desaparecer completamente. Y tal vez su misma conversación se va a empezar a disimular cuando él ya se acostumbre a ese fonema o esa deficiencia que tiene en la producción de sonido y tal vez disimule o baje la voz cuando esté diciendo esa palabra. Entonces se va a adecuar y nuevamente les digo, una vez va a disimular. ¿Por qué? Por la presión social. Porque la presión social le va a hacer Claro. notar que cuando no dice esa palabra, notan o reconocen, o a veces va a preferir no decir esa palabra y va a utilizar otra que sí puede decir, semejante a un sinónimo de esa palabra. Entonces ahí va a depender mucho del recurso que tenga la persona que tiene esta deficiencia en no producir un sonido específico y lo va a alterar dependiendo también de los recursos disponibles, ¿no? Porque es fácil también, ¿no? Si no puedes pronunciar, digamos, alguna palabra, probablemente un sinónimo te pueda ayudar a disimular esa palabra, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si no puedes decir perro en la R, ¿no? Puedes decir, ¿no? El que ladra, ¿no? O sea, ya no dices el nombre del perro, sino, o ya no dices el perro como nombre, sino le das una característica de ese animal al que estás refiriendo. Entonces, O el can. esto hace que uno busque esas estrategias, ¿no? Y va a depender de la habilidad de la persona también, de cómo se adecua a esa su deficiencia. Otra cosita, Alice. Dime, Sonia. Em, por ejemplo, cuando nos llegan estudiantes con dificultades en el aprendizaje o que tienen bajo rendimiento en las unidades educativas regulares, uno en la anamnesis comienza, pues como usted dice, a obtener datos muy significativos como el desarrollo desde el embarazo, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, preguntamos, ¿ha ido al médico? ¿Qué tipo de sangre es? Y no conocen. Nosotros podríamos pedirla o hacer una derivación al médico y cómo podríamos hacerle, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, ahora he notado un joven que no puede pronunciar bien las palabras y veo que su cavidad vocal es bastante pequeña y le dije, saca la lengua y no puede sacar la lengua. Subir la lengua para arriba tampoco puede. Entonces eso me da sospechas de que tiene frenillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo le puedo derivar eso a un médico y que el médico, por ejemplo, en provincias tenemos que pedir la derivación al neurólogo a Santa Cruz, ¿no? Por si hay sospecha de lesiones cerebrales. ¿Cómo podría ser ese proceso, Lice? Bien, es una buena pregunta, ¿no? Si tú tienes suficiente evidencia de que a pesar de tu esfuerzo, a pesar de las estrategias que has utilizado, no has logrado algún avance
Entonces, quizás ahí es inmediato o urgente desechar la parte orgánica. ¿Y cómo se desecha la parte orgánica? Haciendo una derivación, ¿no? En este caso, tal vez la proximidad de un médico, o de un pediatra, o de un neuropsicólogo, o de un neurólogo podría también ser factible, pero tienes que desechar la parte orgánica para que tú también estés con ese diagnóstico que te devuelvan, tú estés siendo más realista, ¿no? Porque, ¿por qué insistir? Porque ahí te vas a desgastar vos, ¿no? ¿Cómo voy a insistir si tiene la lesión y va a ser quizás insuficiente yo el trabajo que haga porque voy a no poder alterar la condición orgánica, sino más bien me desviaría del enfoque de atención a otro tipo de aspectos que le ayuden a superar o le ayuden a lograr la autonomía de esta persona y no tanto insistir en que específicamente diga ese fonema, sino hay otras áreas pues del desarrollo que pueden desarrollarse, no tanto enfatizando la parte de la producción de sonidos, sino las habilidades de vida diaria, las de independencia o autonomía, por ejemplo, que pueden ser más útiles que centrarnos en ese aspecto del daño orgánico, porque lamentablemente ya no podemos hacer nada, ¿no? Si fuera posible hacer una actitud reversiva, es decir, volver a tener la oportunidad de cambiar, sería factible, pero en daños orgánicos ya es irremediable, ¿no? El daño. Ahora entonces te vas a desgastar, tú misma te vas a frustrar, ¿no? Porque estás intentando lograr algo que ya no depende de tu estrategia ni tu habilidad como educadora, sino que está más en función del orgánico. Entonces, si esa parte orgánica no tiene ya posibilidad de superar, yo te aconsejo que lo dejes, ¿no? Que lo dejes e insistas en otras áreas que sí puede el niño y de esta manera vas a compensar también, ¿no? A veces, como te digo, tal vez algunos fonemas se van a disimular o unos fonemas ya no se van a utilizar, pero darle la oportunidad de que otras áreas también se enfaticen. Por el otro lado, tú vas a obtener pues gratificación al lograr en ese niño otras habilidades y no la que te has empeñado cuando has insistido en superar ese daño orgánico, ¿no? Que a veces es insuficiente y a veces es frustrante, pues, ¿no? Porque un niño con retardo mental y confirmado todavía eso no puede adquirir eso, ¿no? Por ejemplo, a un afásico no le vas a enseñar a hablar. Difícil, ¿no? Difícil porque el afásico tiene un daño a nivel orgánico que no le permite comprender ni producir los sonidos. Puede tal vez tener comprensión, depende de la afasia, ¿no? Si es comprensiva, entonces puede comprender, pero no puede producir los sonidos. Y los afásicos tienen un daño orgánico. Y ni terapias de logopedia, ni terapias para mejorar el sonido, no van a funcionar, porque no, pues el daño está ahí, es el daño orgánico. Pero si a esa persona disfásica le ayudas, por ejemplo, con fichas a comunicarse, o con iconos a comunicarse, a decir palabras utilizando gestos, o escribir, o tal vez que él señale y con gestos se comunique, estás logrando otra habilidad que va a ser comunicativa. Que insistas en que diga esa palabra. No sé si te das cuenta, Sonia, ¿no? Insistir en algo que orgánicamente está condicionada a veces empobrece y te frustra. Por eso hay ahora lo que se llama la comunicación aumentativa y alternativa. Niños con parálisis cerebral que tal vez nunca pronuncien una palabra, están empezando a manejar iconos de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero ir al baño, dicen, simplemente señalan un icono que significa baño y la persona le ha entendido, ¿no? Ah, quieres ir al baño. O muestran o señalan con su dedo o hacen un gesto para decir qué es lo que quieren indicando el icono que están queriendo representar. Entonces la otra educadora le entiende, ah, ¿quieres agua? Te lo voy a traer agüita, listo. Entonces se han comunicado a insistir en que él hable, un niño con parálisis cerebral, por ejemplo, que hable y que pronuncie un fonema desgastándote es más frustrante, Sonia. Entonces, yo ahí te recomiendo que si has notado que no puedes recuperar o pese a la insistencia no has logrado nada, entonces estás en esa evidencia, ¿no? De encontrar un caso en que ya es más un daño orgánico que una posibilidad de recuperar a ese niño. Entonces, ya no insistas en eso, tratar de más bien lograr otras habilidades que tiene en función del potencial de ese niño que le ayuden a ser autónomo, que le ayuden a ver otras formas de aprender, etcétera, etcétera, y que no dependan mucho de la voz. ¿Listo?
Bien, espero que les haya servido estos conceptos. Nos estamos retrasando, ahora tenemos 5 minutos, 15 minutitos. Entonces vamos a ver el video, ¿ya? Por favor, voy a preparar el videíto. Por favor, voy a compartir. Listen, mientras va colocando el videito, ¿hay algún foniatra aquí en Santa Cruz? No supiera decir sinceramente, ¿no? Yo vivo aquí en Oruro, pero debe haber foniatras, ¿no? Y en Oruro, En Oruro ¿alguna no institución hay donde podamos encontrar un foniatra? eh, no tenemos foniatras, hay más bien fonoaudiólogos, hay hartos fonoaudiólogos. Tal vez se pueda conseguir alguna referencia a nivel, hay un centro que es un centro de educación especial que tiene contacto a nivel nacional. Si yo les consigo, les comparto pues la información. ¿Listo? Muy amable. Ya. Bien, vamos a ver el videito. Por favor, me confirman si van a ver. ¿Se ve? Se ve. Ya. El sonido más me confirman, por favor. Natural, la alfabetización es un proceso. ¿Se escucha? Sí, sí. Ya, entonces reproducimos. No es un proceso natural, la alfabetización es un proceso que requiere aprendizaje y que se ha producido durante muchos siglos. Por lo tanto, el cerebro no está adaptado previamente para este proceso y, por lo tanto, el aprendizaje de la lectura produce cambios en la estructura neurológica. El hecho es que en estos niños que desarrollan dislexia parece que los cambios neurológicos no se producen de la misma manera que en los niños normales. Muy bien, Ramón, pues vamos a comenzar entonces el experimento. Van a aparecer en la pantalla una serie de oraciones que tú vas a tener que ir leyendo. Una de las técnicas que han contribuido al conocimiento del proceso lector ha sido el registro de movimientos oculares y de variaciones pupilares mientras leemos. Lo que hacemos con esa técnica es registrar la mirada del sujeto mientras se desplaza por el texto. Entonces se ha comprobado repetidas veces que mientras que los lectores normales hacen desplazamientos más controlados y van fijando su mirada sobre partes significativas de las palabras, los desplazamientos en los disléxicos son más erráticos, las fijaciones duran menos tiempo y no siempre se producen en los elementos significativos de las palabras. Pero la dislexia esencialmente no es un problema visual, sino que parece que esencialmente es un problema fonológico, es decir, las operaciones que hacemos para manejar los sonidos dentro del cerebro, recuperarlos de nuestro cerebro y producirlos, incorporarlos a la palabra, y en el caso de la lectoescritura, pues para trasladarlos al lenguaje escrito, es decir, convertir las letras en sonidos o en la escritura convertir los sonidos en letras. Normalmente las áreas del lenguaje tienen que trabajar de una manera organizada entre ellas, comunicativa. Y yo creo que en el caso de los disléxicos están como más dispersas, están menos concentradas en lo que supuestamente deben ser las áreas y en algunos momentos ese cerebro no tiene las redes de comunicación plenamente establecidas. Hola Lidia, ¿qué tal? Una de las características que tiene esta técnica, la magnetoencefalografía, es que nos permite ver la actividad cerebral en milisegundo a milisegundo, es decir, podemos ir a la propia velocidad del cerebro. Las investigaciones que se han hecho, lo que han demostrado es que hay una actividad cerebral en los niños disléxicos que se produce fundamentalmente en su hemisferio derecho. Cuando leemos, normalmente tenemos una lateralidad en el hemisferio dominante, que suele ser en los sujetos diestros, suele ser en el hemisferio izquierdo, y al menos el procesamiento básico de las palabras. Y por tanto, esto llevaría a pensar que este procesamiento del hemisferio derecho sería una estrategia compensatoria, probablemente por algún déficit de funcionamiento del hemisferio izquierdo.
Es como, por ejemplo, si una red, yo tuviera que viajar de Madrid a Barcelona y de pronto en Zaragoza mi tren, en vez de seguir hacia Barcelona, se va hacia Almería o hacia cualquier otro lugar. Esto provocaría, evidentemente, que no se llegara al sitio correcto. Es decir, esto parece que es algo parecido a lo que está ocurriendo en el cerebro de un niño disléxico. Cuando encontramos un niño disléxico, al hablar luego con los padres, pues terminan diciéndonos que ellos debían haber tenido dislexia también, porque también tuvieron esas mismas dificultades. Y es cierto, porque la dislexia es un problema genético, por tanto hereditario, y normalmente en cada niño disléxico encuentra siempre que su tío, su padre, su abuelo o sus madres eran también disléxicos. La lectura no es un proceso natural, la alfabetización es un proceso. Bien, entonces con eso habríamos visto esta parte de la dislexia como una forma introductoria. Lo que podemos rescatar del video es que analizando los síntomas, aparentemente no es un daño neurológico en los cerebros, sino que tanto el hemisferio izquierdo como el derecho están funcionando de forma alterada, ¿no? Es como pone el ejemplo de este último eh, mm, investigador que dice, si quisiéramos ir de aquí, de Oruro a La Paz, digamos, ¿no? De un punto A a un punto B, sus cerebros de estos niños, de estas personas disléxicas, toman como atajos o tal vez como desvíos, ¿no? En vez de ir directo de Oruro a La Paz, van primero a Cochabamba, después van a Santa Cruz, de Santa Cruz van a Trinidad y de Trinidad recién se van a La Paz. No es que hay daño del hemisferio, sino que no hay un daño orgánico, ¿no? Sino que están funcionando de forma alterada. Niños disléxicos, por ejemplo, si bien tienen dificultad en la representación gráfica del sonido, ¿no? Porque la dislexia implica eso, ¿no? Una dificultad en leer, que se traduce después en vida adulta en una dificultad de hacer la lectura comprensiva. Entonces, estos niños, cuando están decodificando las grafías que están leyendo, en ese momento en que están decodificando o están extrayendo el mensaje principal, su cerebro está, especialmente el hemisferio derecho, está llenándole de otros elementos, explicando eso del desvío, ¿no? Por decir, ¿no? Si el texto dice, mañana llegará Juan y después nos visitará. Ese texto, ¿no? Mañana llegará Juan y nos visitará. Ese texto dice en las letras. Pero cuando está leyendo el niño, dice mañana, ya empieza a pensar en la noche, empieza a pensar en la tarde, tal vez cómo era la tarde, quizás se recuerda de lo que ha visto ayer en la tarde, ¿no? Entonces, antes de comprender todo el texto, ya se dispara otros elementos, ¿no? Entonces, este niño especialmente por la influencia del hemisferio derecho, eso también se ha comprobado en otro video un poquito más largo. Si ustedes tienen acceso al YouTube, por ejemplo, busquen repensar la dislexia, que es una investigación, una especie de em, eh, documental de la dislexia, así lo van a ver, repensando dislexia, pongan en YouTube y van a encontrar el video, ¿no? Y véanlo. Son experiencias de personas disléxicas que ya de adultas han adquirido una madurez, como les comentaba al principio de la clase, en la que su dislexia no aparece. Pero han tenido estas experiencias, ¿no? De que han encontrado las estrategias, o cuando él leía, o cuando estaba leyendo, parecería que las letras estaban volando, dice, ¿no? Que los números estaban ahí flotando, ¿no? Entonces, cuando dice, mañana llegará Juan y nos visitará, mañana ya, cuando apenas escuchan o han entendido esa palabra mañana, ellos ya asocian a otro tipo de ideas y se desvían del contenido. Entonces, al terminar la palabra o al terminar la frase, no han entendido nada, ¿no? De lo que era el mensaje original. ¿Por qué no han entendido nada? Porque han distorsionado el mensaje con esta influencia del hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho es pues altamente creativo, ¿no? Los niños que tienen, las personas que tienen desarrollarse el hemisferio derecho son artistas, son músicos, ¿no?
son personas que les gusta mucho el deporte, ¿no? Alguna actividad física, y no tanto las relacionadas con el hemisferio izquierdo, que está muy asociada al lenguaje. Entonces, cuando está leyendo, se está activando el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho parecería que le gana al hemisferio izquierdo. Entonces, el niño está leyendo mañana llegará, entonces, y tal vez no solamente en la palabra mañana, sino al llegará, llegará, no, no ha llegado, quizás llegue, no va a llegar, ya le altera, ¿no? Entonces, le agrega otros significados a esa palabra deletreada o decodificada y altera completamente el mensaje. Entonces, al terminar toda la frase, el niño no ha llegado a entender la conexión entre palabras, sino los ha complementado con otra serie de otros significados, de tal forma que todo el mensaje se distorsiona. ¿Recuerdan ustedes el caso que les presenté de ese niño que después de que leyó, escribió o escuchaba y tenía que leer, traducir eso, lo distorsionaba de esta forma, ¿no? A las palabras le agregaba otros fonemas, otras grafías, o lo unía a las letras, ¿no? Lo que evidentemente nos muestra este síntoma, ¿no? De que el niño, mientras está decodificando la parte de grafías, lo va distorsionando ¿no? Las palabras. Entonces aparecen palabras raras, ¿no? Parecidas a las dislalias, pero en este caso la dislexia totalmente altera el significado, ¿no? En vez de escribir, por ejemplo, estuvo presente, puede escribir estuve te, ¿no? O sea, no dice nada, pero ha dicho originalmente estuvo presente y escribe estupe. O sea, lo ha quitado todo el significado y ha alterado completamente el mensaje en sí. Bueno, entonces imaginarán pues el problema que tienen estos niños en esos circuitos donde ellos tienen que hacer uso de este recurso de la lectura y comprender el mensaje que está transmitiendo esas grafías, ¿no? Bueno, entonces no vamos a poder avanzar más. Me voy a detener aquí para que la próxima clase, que es el jueves, por favor, el jueves nos toca. Ha habido una serie de contratiempos, pero originalmente era para los jueves, después nos hemos, por una equivocacióncita, hecho el viernes la clase anterior. El jueves va a ser 7 de noviembre nuestra clase, ¿ya? Como está mencionada ya en la propagandita que tenemos del curso. Bueno, no me queda más que despedirme. Espero que haya sido muy provechosa esta jornada de esta noche. Hasta el jueves, entonces. Buenas noches, buenas noches. Buenas Gracias, noches, Licen. Licen. Buenas Gracias. noches, buenas noches. Buenas noches, Licen.